Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con, con un nuevo tema que es la Revolución Francesa. Ya vimos la Revolución Industrial y ahora vamos a ver la Revolución Francesa. Ambas van a ser en parte las revoluciones que van a poner fin a- al mundo feudal, ¿sí? Y al predominio de las monarquías en Europa para expandir en parte las repúblicas y en parte el concepto de el capitalismo como nuevo sistema predominante en Europa y también en los Estados Unidos, ¿sí? Y además, bueno, la Revolución Francesa es tan importante porque no solo va a tener una repercusión en Europa, sino también trascenderá ese continente y llegará, por ejemplo, hasta América, donde se van a producir movimientos revolucionarios independentistas. ¿Sí? Empieza en el primer país que se independiza de América Latina, que es Haití, que precisamente era una colonia francesa y se revela, ¿sí? Como parte de este proceso revolucionario y se logra liberar. Y también va a tener las repercusiones que ya vamos a ir viendo cuando toquemos la Revolución de Mayo, ¿sí? El impacto que las ideas de la Revolución Francesa tienen en el Río de la Plata. O sea que eh, ver qué sucedió, qué se debate en la Revolución Francesa va a tener después su correlato para entender qué es lo que sucedía en América, ¿sí? Sobre todo en el Río de la Plata. Bueno, vamos a empezar por un movimiento que se llama el iluminismo, ¿sí? El iluminismo es un movimiento intelectual que va a surgir en distintas partes de Europa, ¿sí? Y que van a condensar todas sus ideas en la Revolución Francesa. Este iluminismo es un movimiento intelectual que, ¿sí? Propio, por decirlo de alguna manera, de la clase burguesa. Entonces, como tal, va a tratar de impulsar, ¿sí? De que esa burguesía que era pujante en lo económico pueda llegar, ¿sí? A tener el poder que en gran parte de Europa le faltaba, que era el poder político, ¿sí? Y va a basar todo su parte de su concepción en lo que le vamos a llamar la razón, ¿sí? Eh, la razón para los iluministas, y ahí viene el término, siempre van a empezar a ligar la razón, las ideas, ¿sí? Con la luz, como si todo lo que no viene de la luz, perdón, todo lo que no venga de la razón es oscuro, es tenebroso, y así van a categorizar a la Edad Media, ¿no? Estos iluministas. Eh, a lo largo de la historia, sí, hay distintas corrientes filosóficas y hay una rama de esa filosofía que es la epistemología que intenta ver cómo los seres humanos, investigar cómo los seres humanos aprendemos. Y hay varias corrientes. Una es la de los empiristas y la de que creen los empiristas que uno aprende a través de los sentidos. La otra importante es precisamente la del iluminismo, que es basarse en la razón, ¿sí? La razón es la fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque los sentidos, como dirían los empiristas, no sirven para a que accedamos a la razón, sino que son confusos, ¿sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué le diría un iluminista, un racionalista a un empirista? Cuando vos vas por la ruta, ¿no? Cuando vamos por la ruta y vemos que adelante del auto aparecen agua, ¿no vieron? Que dice uno, hay agua dentro, adelante de la ruta, pero como si no llovió. Cuando llegamos verificamos que no hay agua, ¿sí? Sino que es parte de los reflejos. Bueno, un racionalista le diría al empirista, viste, los sentidos engañan, ¿sí? Esta tradición entre empiristas y racionalistas no empezó en Europa, sino que se remonta a la época de la Grecia clásica, ¿sí? El padre, por decirlo de alguna manera, de los racionalistas era Sócrates, ¿sí? Y Aristóteles era más, estaría más ligado a lo que serían los empiristas o lo que van a ser los materialistas,
¿sí? Que no es lo mismo, pero bueno, después vamos a profundizar en esa corriente filosófica más adelante. Le diría, bueno, esto, también está Descartes, ¿sí? Descartes en la modernidad es por excelencia el pensador del racionalismo, ¿no? O sea, nos habrán escuchado esa frase, pienso, luego existo, es decir, ¿por qué existo? Porque pienso, y ¿por qué pienso? Porque tengo razón. Estos iluministas vienen de esa tradición. Y la última corriente que me quedaba de las tres que le nombré es la dialéctica, que la vamos a ver el año que viene cuando veamos a Hegel, o cuando profundicemos en el conocimiento de Marx, que ya vimos algunas cosas, vamos a ver lo que son los dialécticos. Bien, seguimos. Y también hace mucho hincapié en la ciencia, ¿no? Ahí está Galileo, esa ciencia moderna que empezó precisamente con Galileo y con la ruptura que supuso pasar de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, ¿sí? A partir de ahí, ¿sí? Lo que van a decir los iluministas, como basándose en esta ciencia moderna, es no solo las cosas hay que decirlas, sino también hay que comprobar y experimentar que sucedan. En este punto, los adversarios, ¿sí?, de este iluminismo van a ser dos. En principio, la corona, la monarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, es un movimiento intelectual propio de la burguesía. Y quien está entorpeciendo el ascenso de la burguesía al poder político es la monarquía, ¿sí? Entonces, ese va a ser su primer enemigo. Y el segundo, por decirlo de alguna manera, enemigo adverso, va a ser el que justifica que la monarquía sea la que gobierne. ¿Quién es la que justifica que el rey gobierne? La iglesia, la fe, ¿sí? Estos iluministas, ¿sí?, van a tener como segundo adversario a la fe, ¿sí? Por dos cosas. Primero, porque la iglesia sostiene a la monarquía, y segundo, porque son racionalistas. Y entonces, ¿qué van a decir los racionalistas? La fe es una cuestión especulativa, no se basa, ¿sí?, en ningún principio razonable para establecer que, no sé, que el monarca gobierne en nombre del rey, ¿sí? Entonces ahí van a estar los dos adversarios, ¿sí? A la monarquía le vamos, por decirlo de alguna manera, a, a, a contraponer la burguesía como clases que luchan para tener el poder, y a la fe se le va a oponer la razón, la verdadera fuente de conocimiento, según esta corriente iluminista. El iluminismo tiene más exponentes, pero bueno, nosotros vamos a resumirlo en tres, ¿sí? Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu escribe un libro que se llama El espíritu de la ley, escribe más libros, estamos sintetizando, ¿no? Y en ese libro, El espíritu de la ley, él dice que hay una forma, copia como el estilo inglés, de decir, bueno, la monarquía absoluta, ¿sí? No se justifica, como dijimos, porque venga la iglesia y nos diga que Dios eligió a tal rey para gobernar. Entonces, dice, vamos a establecerle un poder que haga contrapeso al rey, ¿sí? Y en eso propone un parlamento, es decir, lo que nosotros actualmente y más modernamente le llamamos la división de poderes, ¿sí? Voltaire era un filósofo que él sostenía lo siguiente, decía, no estaba tan de acuerdo con lo que decía Montesquieu de poner un poder que haga contrapeso a la monarquía, sino que él proponía un gobierno como de filósofos, ¿sí? Él consideraba que los filósofos eran las personas más allegadas a la razón, por lo tanto, las más capacitadas para hacer que el resto de la población sea feliz. Esto tampoco es un concepto nuevo, sino que Platón ya en la edad, en la Grecia clásica, había planteado, ¿sí?, esta especie de república gobernada por los filósofos, que son las personas
más preparadas en cuanto al saber y entonces como diríamos actualmente son los más inteligentes, los más capacitados, pueden gobernar. Lo cual que alguien sea filósofo no nos garantiza que vaya a gobernar bien y segundo, que vaya a gobernar para todos. El tercero y para mí el más importante es Rousseau. Rousseau que ha escrito muchísimos libros importantes, ¿no? Que van desde el Emilio, que es un tratado pedagógico, ¿sí? Hasta el contrato social, que es el libro más importante de él. ¿Sí? ¿Qué dice en ese contrato social Rousseau? Dice lo siguiente, dice que hay una voluntad particular y una voluntad general. ¿Cuál es la voluntad particular? La que tengo yo como individuo, ¿sí? Pero lo que dice Rousseau es, hay que hacer o establecer un contrato entre la sociedad donde mi voluntad particular, ¿sí? Se someta a una voluntad general. ¿Qué quiere decir? O cómo, para llevarlo a un caso concreto que todos conocemos actualmente, yo voy a votar, ¿sí? Generalmente pierde la que voto yo, siempre pierde. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué diría Rousseau? Bueno, la voluntad particular, Diego se está sometiendo a la voluntad general. ¿Quién gana? Gana el que recibe mayor cantidad de votos. Así Rousseau pensaba y además algo muy importante es que Rousseau decía que todos tenían que votar, ¿sí? Desde los ricos a los pobres. Él decía en su imaginario de que ¿por qué los pobres eran pobres? ¿Por qué no podían votar? ¿Por qué no podían ser elegidos como candidatos? ¿Sí? Entonces siempre gobernaban los ricos y los ricos gobiernan para los ricos, dice Rousseau. Entonces, lo que quería era que a partir de esa participación que todos los pobres puedan tener derechos políticos, también iban a mejorar sus derechos económicos. Y acá vamos a ver que estas ideas se van a proyectar en grupos muy importantes que vamos a ver la semana que viene de la Revolución Francesa. El de Montesquieu y de Voltaire lo vamos a ligar más a los girondinos, que van a ser los revolucionarios más moderados, y la de Rousseau lo vamos a ligar a los jacobinos, que son quienes van a establecer la república en Francia, ¿sí? ¿Cómo se difunden estas ideas? Porque, bueno, así como las ideas de la religión se difunden a través de la Biblia, por ejemplo, surgió un señor que se llamaba Diderot, que también era un pensador de la Ilustración y el iluminismo. El iluminismo y la Ilustración son dos conceptos que van muy ligados, ¿sí? La Ilustración tiene que ver con que cuando le dicen a uno, ¿para qué va a la escuela? Para ilustrarse, para saber, para aprender. Si yo sé y aprendo mucho, quiere decir que tengo muchas ideas, quiere decir que soy un iluminista. Diderot propuso una enciclopedia. Esa enciclopedia, ¿sí? Estaba dividida en muchos tomos y cada uno de esos tomos, pertenecía a una ciencia. Iba desde la medicina hasta la historia, ¿sí? A través del concepto de enciclopedia, ¿sí? Esta ilustración logró difundir sus ideas. Es decir, que esas ideas, es la primera vez que se piensa que esas ideas no queden en un círculo pequeño, sino que se difundan lo máximo posible. Imaginémonos que una enciclopedia de muchos tomos, y para la época de la Revolución Francesa tampoco todos tenían el acceso, ¿no? Pero también no quedaba en un círculo de filósofos y de adinerados, sino que era la primera vez que se podía ir más allá de ese círculo. Y pensar este concepto de enciclopedia nos ayuda también a pensar, ¿no? Actualmente que gracias a esta enciclopedia de Diderot, hoy tenemos, por ejemplo, Wikipedia, que es la enciclopedia más moderna. Bueno, para la clase de hoy, sí vamos a terminar con los iluministas. Espero que se haya entendido y les voy a dejar aquí las consignas. La primera dice: explique la importancia de la Revolución Francesa para Europa y nuestro país. La 2, mencione las características principales del movimiento iluminista. La 3, explique brevemente los aportes realizados por los tres referentes máximos del iluminismo, Montesquieu, Voltaire y Rousseau.
Y la 4, mediante qué instrumentos se difundieron las ideas de la Ilustración o el Iluminismo. Mencione si en la actualidad se sigue utilizando dicho instrumento y justificar. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.